Pues gran revuelo político y jurídico ha desatado esta decisión del presidente Iván Duque de hacerle reparos parciales a la ley estatutaria de la JEP, que permite justamente poner en práctica el sistema de justicia transicional, cuya columna vertebral es la Jurisdicción Especial para la Paz. Juanita Huebertus es representante a la Cámara por el Partido Verde, nos acompaña a esta hora de la mañana aquí. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí por primera vez, ¿no?, echando lápiz en el tablero Caracol. Así es, muchísimas gracias por esta invitación. ¿Es un reversazo? Yo creo que es un riesgo bien grande. Desde un punto de vista jurídico lo vamos a ver, yo creo que en la práctica no obstaculiza el funcionamiento de la JEP, pero creo que es un mensaje nefasto, en primer lugar a la institucionalidad, a un Estado que debería creer en la separación de poderes. Esta es la primera vez en la que un presidente no acata una decisión de la Corte Constitucional, sino que objeta una decisión de la Corte Constitucional. Hoy es la paz, pero mañana puede ser cualquier otro tema en el que el presidente puede hacerlo, no respete. Lo que pasa es que estamos ante dos escenarios. Primero, en realidad no son razones de inconveniencia. Cuando uno las mira se da cuenta que están disfrazadas de inconveniencia, pero son razones de inconstitucionalidad. Pero lo segundo, lo que se podría objetar por inconveniente es la ley, no la sentencia. Y lo que está objetando el presidente es la sentencia a la Corte Constitucional. Para que entendamos un poco, porque este es un tema demasiado técnico, jurídico y muy político además. Supongamos que esto es la JEP, este avión que está aquí. Así es. Esa es la JEP. Uno pensaría, la ley que estaba en este momento discutiéndose y que ha sido objetada parcialmente es esta pista. Es decir, ahora no va a poder aterrizar. Así es, con un riesgo adicional, y es que estamos de cara a una serie de personas, para ser exactos, 13.000 excombatientes de las FARC, que dejaron las armas bajo una serie de condiciones, en donde el acuerdo es claro: quien incumpla no puede recibir el mejor tratamiento penal especial, o sea, pierde los beneficios. Pero los que están cumpliendo, ¿qué están esperando en estos espacios territoriales de capacitación? Pues ahora les dijeron, ahora cambio de reglas. El representante Eduard dice, no, aclaración de reglas. Están cambiando una serie de reglas que hace que estas personas van a sentir la posibilidad de decir, yo mejor abandono el proceso. Aquí hay un riesgo muy claro y a ellos me quiero dirigir. El Congreso no va a permitir. Haremos todas las acciones políticas, pero también jurídicas ante la Corte Constitucional para que no haya un cambio de reglas y para que estas personas que confiaron en el Estado sigan su curso en reincorporación, que es de lo que depende la estabilización. A su juicio, ¿se pone en riesgo el proceso de paz? Definitivamente sí. ¿Sí se pone en riesgo? ¿Se pone en riesgo? Sí, totalmente, insisto, por un tema de ¿No estamos exagerando? No, Juan, yo no creo. Es que esto no se trata de si son 6 artículos versus 100 y pico. Esto se trata de unas reglas del juego que fueron acordadas para que se pudiera hacer un proceso de dejación de armas y que un gobierno dice que es política, no de Estado, sino de gobierno, y que entonces va a aclarar, cambiando en la realidad, una serie de reglas. Entonces, no es menor. Yo sí creo que esto nos tomará seguramente unos meses, probablemente un año, en donde al final de esto le van a ordenar al presidente Duque que sancione la ley como venía, porque creo que no va a ser exitoso, pero sí creo que por el camino pone en riesgo la estabilización, pero más grave aún, nos retrasa de las discusiones importantes, Juan. No deberíamos estar aquí en esto, deberíamos estar hablando de cómo transformamos las condiciones de esos territorios más afectados por el conflicto, que necesitan vías terciarias, que necesitan escuelas rurales, que necesitan salud rural, y en cambio estamos en esta discusión que es absurda para el país en vez de generar progreso en la ruralidad. Bueno, lo de absurdo tiene un matiz ahí, déjeme ya tocarle ese tema, pero ¿sigue operando la JEP? La JEP sigue operando, lo ha dicho la presidenta. Yo creo que así tiene que ser, un mensaje de confianza de que con las reglas constitucionales y la ley de procedimiento la JEP va a seguir operando. Hablemos de lo que objeta el presidente. Uno de los puntos clave es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la participación de los niños en la guerra. Eso es falso, Juan, solo para aclarar. No hay una objeción sobre los niños. La que mencionas es de reparación. El presidente no objetó frente a los niños. Acá hay un sofisma, distracción. Hablan de nuestros niños, pero no hay ninguna, colombianos, ninguna objeción sobre el tema de los niños. El presidente anuncia que hacia adelante le va a proponer al Congreso una reforma sobre el tema de los niños. Bienvenido, ese es el escenario para darla. Allá la damos. Pero que no le diga mentiras al país, porque la discusión de las objeciones no es sobre los niños. La que tú encirculas es una discusión sobre reparación integral. ¿A qué se refiere este punto? Tanto el acuerdo de paz como las normas de implementación señalan que una de las condiciones para que cualquier guerrillero reciba un beneficio es contribuir a la reparación. Eso incluye entrega de bienes y valores por parte de la guerrilla como un todo. ¿Qué dice el presidente ayer en su elocución? Que quiere que todos, no solamente guerrilleros, sino militares individualmente, incluso quienes hayan sido amnistiados o se les haya renunciado a la persecución penal, es decir, la base, los rasos, tengan que entregar bienes.
¿A qué es esa objeción? Pero ¿se están No entregando es a o la no se ley. están entregando? Ha habido unos avances, yo creo que podrían ser La mucho más Fiscalía dice efectivos. que no, que ha sido muy poco. Insisto, yo creo que podría haber mucho más y les tiene que caer todo el peso de la ley. Si no están entregando, que les caiga el peso de la ley. Pero que no nos digan mentiras. ¿Qué dice la Constitución sobre este tema? No desde ahorita, desde el 91 en los artículos transitorios, quienes eran amnistiados no tenían que indemnizar directamente, distinto de quienes son máximos responsables, que tienen que entregar sus bienes como colectivo. Entonces acá de nuevo nos presentan una supuesta objeción a la ley cuando en realidad es un texto de la Constitución. Los crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, vamos está. a ese punto. Sí. El 19, acá en este punto. Desde el 2012, esto de nuevo es una objeción a la Constitución, no a la ley, no a la sentencia, a la Constitución. Desde el 2012 dimos en Colombia una discusión que yo creo que es muy importante y es reconocer que a la terminación de un conflicto armado había que concentrarse en juzgar, investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en su momento? Y que además fue un proceso muy enriquecido en el Congreso. Si usted no se concentra en los máximos responsables, dilata. ¿Qué pasó con Justicia y Paz? Primer sentencia, 4 años después, mando medio, alias El Loro, y por un delito de falsedad documental. Esa era la atrocidad paramilitar, en vez de las masacres, etcétera. Si uno no se concentra desde un inicio en los máximos responsables de lo más grave y representativo, genera impunidad de facto. Por eso la Corte Constitucional sí permite la garantía de concentrarse en máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sobre quienes pese una condena por un delito que involucre precisamente un hecho de lesa humanidad. Correcto. ¿Tendrá que ser juzgado por quién? La JEP juzga a los máximos criminales de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Si reconocen su responsabilidad, si entregan bienes, si reparan, si esclarecen la verdad, 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Pero si no reconocen, si no dicen la verdad, si no entregan bienes, hasta 20 años de cárcel pura y dura. Entonces, aquí tenemos que ser muy claros porque de nuevo es un sofisma, están distrayéndonos, están pretendiendo decir que no hay, digamos, justicia frente a crímenes de lesa humanidad. Todo lo contrario. La razón por la cual el mundo está mirando a Colombia es porque este es el primer acuerdo de paz en el que 2 partes en una mesa de negociaciones acuerdan que lo sucedido es tan grave que hay que llevar a los responsables a la justicia. Las tareas del comisionado de paz, que asumiría ahora un rol diferente porque no tenía tanta discrecionalidad. De nuevo, esta es una objeción a la sentencia de la Corte Constitucional. Y aquí digo algo con toda claridad. Yo no comparto el contenido de la sentencia en este punto. Habría preferido que hubiera sido distinto. Yo creo que históricamente, como lo decía la ley, habría sido deseable que la competencia siguiera solo en el alto comisionado para verificar los listados y no se le compartiera a la JEP. Pero estamos en un Estado de Derecho, Juan. La Corte Constitucional debatió eso y dijo: la decisión final de competencia tiene que ser de la JEP. No puede ser que ahora uno rompe el sistema de separación de poderes y porque a mí como congresista no me gusta o como presidente no me gusta, me voy en contra de una decisión de la Corte Constitucional. O sea, el esquema básico de un Estado social de derecho es que hay pesos y contrapesos. No siempre nos van a gustar la decisión de los otros, pero el cierre de estos debates de constitucionalidad... El presidente ha dicho no hay choque de trenes. Aquí no hay choque de trenes. Aquí estamos respetando la decisión de la Corte Constitucional y yo aboco por mi derecho también a objetar tal y como lo consagra la misma Constitución. Es lo que uno entiende del presidente. Yo discrepo. Yo realmente creo que el presidente ha querido mostrar un tono conciliador. Ha dicho que no hay un choque de trenes, pero la realidad muestra todo lo contrario. Este es un choque de trenes. De las 6 objeciones, 4 son objeciones a la decisión de la Corte Constitucional. Es decir, ni siquiera están objetando lo que dijo el Congreso. Están objetando lo que dijo la Corte Constitucional. Claro que hay un choque de trenes. Referente a la extradición, por ejemplo. Perfecto. Quien cometa un delito después de firmado el acuerdo, pues deberá ser juzgado, evidentemente. Eso no cambia ni en el acuerdo ni acá, está igualito. ¿Qué es lo que están diciendo? Que no puede acceder a pruebas. Entonces, lo que quiere el presidente es que la Jurisdicción Especial de Paz no pueda tener pruebas para saber si hubo un delito con posterioridad. Señor presidente, la Corte Constitucional, sentencia C-080, ya le dijo, tiene que tener acceso a material probatorio. Nuevamente, es otro de los puntos en los que el presidente no quiere acatar la decisión de la Corte Constitucional. De nuevo, y para nuestra audiencia, esto ni siquiera es un tema de si a la gente le gusta o no le gusta ciertos contenidos del acuerdo. Todos queremos que haya lucha contra la impunidad. Esto es un tema fundamental de un Estado de Derecho y una separación de poderes. Hoy es el acuerdo de paz, pero mañana, si abrimos esta puerta, el presidente puede desconocer cualquier decisión de la Corte Constitucional. Tenemos hasta ahora participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. En Twitter, Andrés Montealegre dice: por primera vez un presidente objeta una decisión de la Corte Constitucional. Hoy es la paz, mañana podría cualquier otra cosa. Se pone en riesgo la estabilización de la paz.
Es así, yo comparto plenamente la afirmación de Andrés. Hablemos del punto de lo que viene ahora, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Esto se regresa al Congreso? ¿Se estudian las objeciones o no? ¿Qué sucede? Bueno, lo primero es que tenemos que decidir en el Congreso si somos o no competentes para referirnos a estas objeciones. Tú has dicho con razón varias veces, no, cuidado, el presidente sí tiene posibilidad de objetar. Sí, en una ley estatutaria él puede presentar objeciones por inconveniencia. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en el Congreso es si estas son razones de inconveniencia o en realidad está disfrazando de inconveniencia debates de constitucionalidad, que es mi posición. Si llegamos a esa posición mayoritaria, el Congreso no tendría capacidad, no sería competente para pronunciarse sobre debates de constitucionalidad que ya la Corte Constitucional cerró y tendríamos que seguramente remitirlo a la Corte Constitucional. Si el Pero Congreso, digamos, el primer punto es, va al Congreso. Correcto. Y ellos deciden, ¿somos competentes o no? El presidente hoy, ya no en su alocución, sino en un documento escrito, tiene que sustentarle al Congreso esas objeciones. Digamos que dice el Congreso, sí, somos competentes para analizar las objeciones. ¿Qué sucede entonces? Entonces se nombran unos ponentes que son quienes hacen el informe en cada una de las corporaciones, en Senado y Cámara, de lo que se llama un informe de insistencia. Si la mayoría absoluta de ambas corporaciones, Senado y Cámara, vota en insistir en la importancia de esos artículos, el presidente queda obligado a sancionar la ley. Podría decir el Congreso de la República, rechazo lo que usted objetó, presidente. Correcto. De tal manera que no tiene otra alternativa que sancionar la ley tal y como se hizo inicialmente y como la aprobó pues la Corte Constitucional. Puede hacerlo, es correcto. Insisto, yo realmente creo que es que el Congreso ni siquiera tiene las facultades, porque no estamos ante un escenario de objeciones de inconveniencia, el presidente se está devolviendo y yo creo que nosotros extralimitaríamos en nuestras funciones si aceptamos discutir unas objeciones que en realidad son decisiones que ya tomó la Corte Constitucional. Tenemos más participación hasta ahora de nuestros televidentes. Aquí está, Salve, dice, en un Estado de Derecho no se tendría que haber respetado el resultado del plebiscito. Sí, yo comparto justamente la razón por la cual después del plebiscito se hace la renegociación, se va a un siguiente acuerdo en donde hubo cambios trascendentales. Por ejemplo, uno de los temas que estamos discutiendo acá. Luego del no, hay que recordar que el plebiscito lo ganó el... Por supuesto, el plebiscito lo gana el no. Luego del no hay una renegociación en la que se incorpora una serie de cambios. Uno de los ejemplos tiene mucho que ver con esto y es la obligación de los exguerrilleros de entregar bienes y recursos para la reparación que se incluye después del triunfo del no, y ese acuerdo va nuevamente a ser refrendado al Congreso de la República, que es el Congreso el que lo aprueba e inicia toda su fase de implementación. La Corte Constitucional además modula la manera de implementar y dice, como no se aprueba por plebiscito, vamos a cambiar un poco las reglas de implementación del fast track. Y esto tendría, bueno, en el caso tal de que el Congreso diga soy competente, reviso las objeciones, digamos las excluimos, las sacamos de la ley, ¿volvería a la Corte Constitucional? Sí, por supuesto, este es un Estado de Derecho, por fortuna, es un Estado constitucional de derecho, en donde estas decisiones pasan por la Corte Constitucional. Yo realmente creo que esto es una pérdida de tiempo porque vamos a estar seguramente meses, ojalá no más de un año, en donde al final la Corte Constitucional le ordenará al presidente Duque sancionar la ley como venía y estamos perdiendo todo este año en vez de dedicarnos al desarrollo rural, que insisto, creo que es la tarea pendiente de este país. Pues tenemos a esta hora precisamente los resultados parciales de lo que ha sido esta participación también de nuestros televidentes en la encuesta de Facebook con las objeciones a la JEP. ¿Cree usted que se pone en riesgo el acuerdo de paz? Sí, no. Van 6.400 votos. El 63% cree que sí, comparten su opinión. El 37% dicen que no. Están de acuerdo, por ejemplo, con el representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, que también ha estado esta mañana aquí dándonos su punto de vista, su mirada frente a lo que ha ocurrido. Somos tendencia a esta hora en Twitter, numeral en qué queda la JEP. Entonces, quedamos en suspenso. Insisto, un mensaje de tranquilidad y confianza a las víctimas, a los excombatientes que están cumpliendo las condiciones, a los militares que se han presentado ante la JEP a rendir cuentas. Sé que es un momento difícil, confíen en que desde el Congreso y muy seguramente desde la Corte Constitucional garantizaremos que no se cambien las reglas de lo pactado y que podamos dedicarnos a que este sistema sí investigue, juzgue y sancione a los máximos responsables de los crímenes más graves. Bonita, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí echando lápiz, aclarando y despejando dudas, bueno, y también dándonos su punto de vista en torno a esta polémica decisión que ha puesto otra vez en primera plana el debate sobre la JEP y, por supuesto, los acuerdos de paz.